Obrero, acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano. Saludos, amigos y amigas televidentes. En esta nueva entrega de su espacio Acción Sindical, Ramón Nolasco Martínez y el compañero José Encarnación, le estaremos informando y dando a conocer las opiniones que desde el sindicalismo clasista se elaboran y se promueven en defensa de los trabajadores. Tenemos en estos momentos en la opinión pública temas referidos a la reforma laboral, al Código Penal y también la lucha de los trabajadores y sus organizaciones respecto a la defensa de una seguridad social digna o por una seguridad social digna frente a los atropellos y prácticamente asalto que se vive realizando a los trabajadores y trabajadoras a través del sistema actual entronizado que se llama 8701, Ley de Seguridad Social, pero que los trabajadores no reciben ni perciben ningún beneficio según lo aportado y según las expectativas. así es, así es. Y bueno, vamos a hablar de esto, sobre todo del tema de cómo se está desarrollando, ¿verdad?, el tema de las quejas sobre la administración de las ARS y la AFP y la superganancia que obtienen y algunas disposiciones que han salido en defensa de los trabajadores. Y bueno, compañero Emilio. Sí. Bueno, es un tema bastante importante e interesante. Es bueno que la gente maneje estos temas que es tan delicado. Mira, yo recuerdo, no hace mucho, yo era un joven, ¿verdad? Andaba buscando un trabajo para mi primera experiencia laboral. Y cuando fui, primero me dicen que no pueden recibirme porque no tenía la experiencia. Perdón, tenía que graduarme. Luego que me gradué, entonces volví otra vez y me dicen que no tenía la experiencia. Entonces es un círculo vicioso que vemos mucho y es un pesar para los jóvenes que andan buscando su primer empleo. Eso es terrible. Sin embargo, cuando hay algún tipo de relación, bueno, pues entonces se cabildea eso y usted logra su objetivo sin tener que tener una experiencia laboral tan extensa. Entonces, debería regular el Estado a través de la figura de un training en las empresas, aunque ellos subsidien eso, pero los jóvenes hay que rescatarlo. Hoy los jóvenes que no tienen una oportunidad laboral porque no tienen el conocimiento que requieren las empresas, que también es otro tema, porque las empresas buscan un perfil que las universidades no lo dan, porque buscan perfiles mixtos. Entonces, tiene que reunirse el Estado, las universidades y el empresariado para crear un perfil competitivo que sea el que ellos buscan. Porque ellos buscan, por ejemplo, un abogado, una empresa X, tiene que ser bilingüe, tiene que dominar contabilidad, o sea, una serie de cosas que las universidades no preparan ese perfil. Entonces eso hay que de una manera u otra entrarle, ¿verdad? Otro tema es, y lo mencionaba mi buen amigo Nolasco, mi compañero, del tema de las ARS. Es un tema desgarrador e incluso yo lo he palpado. En una ocasión yo fui al médico a un chequeo, ¿verdad?, que hacemos todos los años,
y un medicamento, oigan bien, que no es estético, no es una vitamina, ni nada que sea cutáneo, sino un medicamento para una patología X interna. Y sencillamente el seguro no lo cubre. Pero ese es uno de tanto de que el catálogo médico, los seguros no lo cubren, no lo cubren. Entonces eso es acortarle la vida al usuario, pero también para ello aumentar su ganancia. Y eso no debe ser. Esa ley 8701 nace para preservar la vida de los usuarios, no para cortarla. Dicho sea de paso, se intentó derogar una ley de los trabajadores portuarios, que era la 146 en 83, y se cree que esos fondos se los pasaron en ese momento a la ley 8701. Entonces, es desgarrador lo que pasa actualmente con el tema de los seguros en este país, que tú solamente tienes un carnecito para hacer un copago en las clínicas y no te cubre prácticamente ningún medicamento que son esencial para la vida humana. Sí. Vamos, compañero. Encarnación. Sí. Precisamente, la coalición por una seguridad social digna ha hecho público un análisis sobre cuánto se ganan y cuánto nos cuestan las ARS y la AFP a los afiliados que pagamos nuestras cuotas en el sistema contributivo, pero también reciben dinero de los impuestos que pagamos nosotros. Así es, así es. Y según el análisis presentado por la coalición por una seguridad social digna, de la cual somos parte, la Unión Clasista de Trabajadores, y este programa Acción Sindical, una tribuna de las posiciones de la coalición. Ese análisis señala que al 2024 las AFP y ARS privadas le habían costado a los contribuyentes afiliados y con los impuestos del Estado 192.500 millones de pesos al 2024. Y esto se reparte en gastos operacionales, pero además en utilidades, que al final los dos renglones salen del bolsillo de los afiliados al sistema, tanto en la AFP y ARS, porque recuerden que los dueños de las AFP y las ARS no ponen un centavo en este sistema, sino que se nutren del dinero de los afiliados y del Estado a través de sus contribuciones. Y siendo así, los análisis presentados establecen que las AFP se quedaron en el 2024, señores. Las AFP se quedaron en el 2024 con 33 millones de pesos diarios. 33 millones de pesos diarios en ganancia obtenían las AFP en el sistema de seguridad social. Y las ARS privadas se quedaban con 25 millones de pesos de lo que nosotros aportamos al sistema de seguridad social. Y todas estas ganancias se obtienen, o estos dinero, estas empresas lo tienen, sobre la base de establecerle a los afiliados, en el caso de las ARS, cuando usted va a buscar un medicamento que no te cubre. Así es. O cuando tú vas a buscar una asistencia médica, cuando tiene entonces que pagar un monto X para que te la den, porque ellos no cubren tampoco la totalidad del costo de los servicios. Y en el caso de la AFP, en base a que entregan exiguas, irrisorias, risibles pensiones que están por debajo del 35% del salario o de los sueldos
de los afiliados cuando se jubilan. Dice el análisis de la coalición por una seguridad social digna que con esos 192.500 millones de pesos se hubiese en el 2024 se hubiesen hecho 23 veces el programa de medicamentos de alto costo, el que implementa Salud Pública. O sea, 23 veces el programa de medicamentos de alto costo que está dirigido a las personas de escasos recursos que no pueden pagar esos medicamentos, que tampoco las ARS las suplen, que con esos 192.500 millones de pesos se hubiese hecho 11 veces los ingresos del régimen subsidiado de SENASA y 13 veces el presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, que la UAS pudo haber tenido 13 veces el presupuesto que tuvo en el 2024 en función de los 192.500 millones de pesos que se quedaron, se agenciaron, porque no se lo ganaron, porque ellos no trabajaron por eso, no puede decir que se ganaron, sino que sustrajeron a los afiliados al sistema de las pensiones y de las aseguradoras de riesgo de salud. Pero además dice que con esos 192.500 millones de pesos, el Ministerio de Salud hubiese tenido además un presupuesto y medio más de lo que tiene asignado. Y si se hubiese aplicado en pensiones, se hubiese obtenido 267.300 nuevas pensiones solidarias de 6.000 pesos mensuales durante 10 años. Es decir, que con lo que estas empresas se quedan o sustraen a través de la violación al derecho de la salud y de las pensiones dignas para el pueblo dominicano, con ese dinero se hubiese hecho cualquiera de esos renglones en la cantidad de veces citada. Entonces lo que hay aquí es, y se ratifica, un sistema de acumulación y enriquecimiento con los dineros de los contribuyentes, de los afiliados al sistema obligatorio de la seguridad social que contempla la 8701 y que es interpretada y aplicada según el que la administre. En este caso, como los trabajadores no administramos nada de eso y lo administran el sistema, los empresarios y su clase burocrática y tecnócrata a su servicio, que desde la función pública de esos organismos sirven al capital, al gran capital, no a los trabajadores. Eso lo digo porque la 8701 puede aplicarse con otro criterio, aunque hay que reformarla de todas maneras. Estoy de acuerdo. Pero como es una ley que le permite al empresariado y sus representantes o los dueños de los organismos de dirección de la seguridad social interpretarla según más le convenga y en muchísimas ocasiones en contravía, en contradicción con la misma ley en todo el sentido de la palabra, entonces esa ley como quiera hay que reformarla. Que los dueños de ARS, Nolaco, se sustentan de una resolución que se hizo en una ocasión para beneficio propio de ellos. Entonces, una resolución no puede superar una ley. Eso es imposible. Claro, es imposible. Entonces, lamentablemente el espíritu real de esa ley se ve violentado en toda su parte. Y algo que preocupa, Nolasco,
el Estado, porque no es la primera vez que Coalición por una Pensión Digna hace un análisis detallado de las irregularidades y abusos que hay con la aplicación de la ley. Entonces yo me pregunto, ¿habrá que hacer el pueblo dominicano lo que se hizo en 1924, cuando se expulsaron de aquí a los yanquis por el dominio que tenían del territorio? O en 1965, que también batallamos por nuestro territorio. Porque si no nos defendemos, lamentablemente, no hay un chapulín colorado o un chapulín blanco que nos defienda. Entonces, tienen que tomar la clase proletariada de este país el toro por los cuernos, como popularmente se dice, haciendo manifestaciones, haciendo incluso sometimiento cuando hay violaciones de la ley, porque ya se puede someter por el Tribunal Contencioso Administrativo cuando hay un funcionario que sencillamente obvie lo que la ley dice. Entonces, es cuestión, Nolasco, de empantalonarnos y de exigir nuestros derechos como corresponde según la Constitución y las leyes dominicanas de este país. Sí, el empantalonarnos en el lenguaje que usted lo plantea, sí. pero en el movimiento de lucha social y sindical se expresa a través de asumir la movilización en los espacios que haya que realizarlo, además promover nuestro punto de vista en los espacios donde haya que llevarlo, claro, y echar la pelea en todos los espacios por los derechos que le corresponden a los trabajadores y además para enfrentar el despojo abusivo que llevan a cabo las ARS y las AFP en contra de los afiliados y del pueblo dominicano. Porque además la 8701 es una ley obligatoria y los banqueros aquí se benefician de esa ley obligatoria para recibir y administrar los fondos que nosotros aportamos. Y lo que hacen es enriquecerse a través del negocio de las finanzas y dejarle migajas a los trabajadores. Sencillamente. Porque como dice el estudio de la Fundación Juan Bosch, 195.500 millones en ganancias, porque se dividen en dos renglones, utilidades y inversión o gastos. Pero resulta que tanto los gastos, que puede ser de personal o de equipo, y de energía eléctrica o lo que sea, de las oficinas donde ellos operan, eso viene del dinero de los trabajadores, no viene en ningún momento de que ellos sacan un dinero de su bolsillo para dedicarlo a eso. Y además, aparte de cubrir esos gastos con el dinero de nosotros, obtienen una parte de ganancia sobre la base de decirle a la gente, ese medicamento no te lo podemos cubrir o no te lo cubre, te lo rechazamos, esa cirugía no te corresponde, tienes que pagar más por eso porque nosotros llegamos hasta acá. Y además a los que ya le corresponden pensiones o jubilación, sobre la base de negarle una pensión digna. Las pensiones que otorgan es un 35% del sueldo promedio, ¿no? Cuando nos vamos a jubilar. Es decir, yo gano 100 pesos, a mí me van a entregar 35 pesos, que no da para nada. Para que te muera. Para que te muera. Para que se muera. Entonces, ellos actúan de esa manera porque hay un ordenamiento jurídico, hay un Estado que defiende esa situación. Y además, las organizaciones de trabajadores son tan débiles, en una porque son débiles estructuralmente, o todas son débiles estructuralmente, pero además hay un discurso de compromiso con ese estado de situación porque no lo enfrentan, no se atreven a enfrentarlo. Y lo que viven es entonces conciliando y callándose. Ahora mismo hubo una sentencia donde obligó a la aseguradora de riesgo de salud a entregar 10 años
duró un trabajador peleando para que le entregaran una pensión por accidente laboral. Las empresas se negaban, el sistema de seguridad social se negaba, pero la DIDA acompañó al trabajador y lograron al final las ganancias de esa causa. 10 años duró ese trabajador con un tema en un hombro, creo que era, resultado de su labor como chofer en la empresa Falcon Bridge. Y ellos le negaban que eso no era una enfermedad laboral, decían ellos, esto y lo otro. Y eso lo oficializaron la estructura de dirección de la seguridad social, y solamente la DIDA pudo defender al trabajador, pudo sacar la cabeza por el trabajador y hacer su papel, que es el que corresponde, ¿verdad? Claro. Es la defensa del afiliado. Sí. Y saludamos esa actitud y esa disposición, que lo que creemos es que hay que fortalecer la DIDA en todo el sentido de la palabra, y para que juegue un papel más activo en la defensa del trabajador, porque sabemos que eso no siempre es así en todo, pero hay que reconocer cuando hace un papel positivo. Cuando es bueno. Eso decía Juan Bo, que el deber de un periodista es decir cuando hay algo malo, porque el funcionario está para que funcione, claro, o sea, para lo que se pone ahí. Claro. Entonces, cuando vemos a veces periodistas que, ¿verdad?, están resaltando mucho ese tipo de cosas, uno se paniquea. Entonces, mire, yo de manera muy personal le hago un llamado a la clase trabajadora de este país, a que se anime, a que se eduque, que se documente para que defienda sus derechos, porque no a este gobierno de turno, sino a todo, le conviene que la población, que la clase trabajadora no se empodere, no se eduque, no entienda el cambio a veces de muchas situaciones, para entonces ellos hacer lo que quieran hacer con el pueblo, que nunca es bueno, nunca es bueno. Saludamos algunas cosas buenas de este gobierno y de otros que han pasado, pero generalmente siempre en desmedro de la clase trabajadora. Entonces, para terminar, voy a citar a un filósofo ya fenecido, que yo lo leo mucho, Eduardo Galeano. Él decía: mucha gente pequeña, en un lugar pequeño, haciendo cosas pequeñas, pueden lograr grandes cosas que pueden cambiar al mundo. Entonces, trabajador, en cualquier parte que estés, sea que tú seas ayudante de un camión, conserje, lo que sea, no te sientas menos, documéntate, acércate a nosotros para fortalecer este movimiento y por fin dar al traste con la mejora salarial de toda la clase trabajadora de este país. Nolasco. Bien, concluyendo, como decía el compañero Encarnación, esta edición de acción sindical de la Confederación Sindical Unión Clasista de Trabajadores ratifica ese exhortamiento que hace el compañero Encarnación. Hay que organizarse, hay que luchar, hay que pelear en los buenos términos, lógicamente, los derechos que nos corresponden. Y no podemos permitir que la oligarquía financiera siga atracando a los trabajadores y al Estado dominicano, obteniendo grandes beneficios sin invertir nada en base a negarle el derecho a la salud del pueblo dominicano y el derecho a pensiones dignas del pueblo dominicano. Así que esperamos vernos en una próxima entrega tocando temas de interés para los trabajadores. Si Dios lo permite. Muchas gracias. Acción Sindical volverá en otra entrega. Gracias. No quiero contigo luchar.